Nunca vas a ser una abuela para mi hijo, ni siquiera pudiste ser una buena madre para mí. Fueron las últimas palabras que Rosario escuchó de su hija Camila antes de que le cerrara la puerta en la cara, dejándola temblando bajo la lluvia de octubre, con un pequeño oso de peluche en las manos que jamás llegaría a su nieto. Rosario Mendoza siempre había sido una mujer de manos trabajadoras y corazón inquebrantable. A sus 62 años, las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de sacrificios que solo una madre podría entender. Había criado sola a su hija Camila desde que su esposo Miguel falleció en un accidente de construcción cuando la niña apenas tenía 7 años. Desde entonces, Rosario había trabajado turnos dobles como enfermera en el Hospital General de Ciudad de México, llegando a casa con los pies hinchados, pero siempre con energía para revisar las tareas de su pequeña. Su modesto apartamento en Coyoacán nunca fue lujoso, pero siempre estuvo impecable. Las paredes amarillas de la cocina habían sido testigos de innumerables desayunos donde Rosario, aún con el uniforme de enfermera puesto, preparaba quesadillas y chocolate caliente para Camila antes de la escuela. Jamás faltó comida en su mesa, aunque muchas veces Rosario se conformaba con las sobras para que su hija pudiera tener una porción completa. «Mi Camilita será alguien en la vida», repetía Rosario a sus compañeras de trabajo mientras mostraba orgullosa las calificaciones de su hija. Y es que Camila había demostrado ser brillante desde pequeña. Con una inteligencia aguda y determinación heredada de su madre, destacaba en matemáticas y ciencias. Cuando llegó el momento de elegir universidad, Rosario vendió el único recuerdo valioso que le quedaba de Miguel, un reloj de oro que él había heredado de su padre. «Este reloj pagará tus primeros semestres en la universidad privada, mi niña», le dijo mientras colocaba el dinero en un sobre. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti como yo lo estoy». Camila había llorado de emoción aquel día, abrazando a su madre con fuerza. «Te prometo que valdrá la pena, mamá. Voy a ser la mejor ingeniera química del país». Los primeros 2 años de universidad transcurrieron como un sueño. Camila destacaba en sus clases, había hecho nuevos amigos y parecía encaminada hacia el futuro brillante que Rosario siempre había visualizado para ella. Pero todo cambió durante el 3er año, cuando Camila conoció a Eduardo Montero, hijo de un empresario prominente de la industria farmacéutica. Eduardo era guapo, carismático, y tenía el tipo de seguridad que solo viene con el privilegio. Conducía un automóvil deportivo negro y vestía ropa de diseñador. Cuando Camila lo presentó a Rosario durante una cena improvisada en el pequeño apartamento, la mujer sintió una punzada de inquietud. «Es un placer conocerla, señora», había dicho Eduardo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, mientras examinaba discretamente el modesto entorno. Su mirada se detuvo brevemente en las manos de Rosario, ásperas y con las uñas cortas, manos que contaban la historia de una vida de trabajo duro. «El gusto es mío», respondió Rosario, sirviendo la sopa de fideos que había preparado. «Camila me ha hablado mucho de ti». Durante la cena, Eduardo habló principalmente sobre sus viajes a Europa, las conexiones de su padre y sus planes para unirse al negocio familiar después de graduarse. Apenas preguntó sobre Rosario o mostró interés en conocerla. Cuando Camila mencionó orgullosa que su madre era enfermera, Eduardo simplemente asintió con educación forzada y cambió rápidamente de tema. Esa noche, después de que se marcharon, Rosario lavó los platos con un nudo en el estómago. Algo en ese muchacho no le daba confianza, pero ¿cómo decírselo a Camila sin parecer la típica madre celosa que ningún hombre es suficientemente bueno para su hija? «Solo quiero lo mejor para ti, mi niña», le dijo Rosario a Camila cuando regresó más tarde. «Recuerda que primero está tu carrera. Tienes un futuro brillante por delante». «Lo sé, mamá», respondió Camila con una sonrisa tranquilizadora. «Eduardo también estudia mucho. No te preocupes». Pero las preocupaciones de Rosario no eran infundadas. En los meses siguientes, Camila comenzó a cambiar. Sus visitas al apartamento se volvieron menos frecuentes. Ya no traía sus cuadernos para estudiar en la mesa de la cocina mientras Rosario preparaba la cena. Sus llamadas telefónicas se acortaron y cuando hablaban, Camila parecía distraída, como si tuviera prisa por colgar. Un domingo, cuando Camila finalmente visitó después de 3 semanas de ausencia, Rosario notó algo diferente en su hija. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y, lo más preocupante, había abandonado esa chispa de entusiasmo que siempre la caracterizaba cuando hablaba de sus clases. «¿Está todo bien con la universidad, mi amor?», preguntó Rosario mientras servía café. Camila desvió la mirada. «He estado ocupada, es todo». «¿Sigues con el proyecto de investigación que me contaste?» «Estabas tan emocionada». «Lo dejé.
interrumpió Camila. Eduardo dice que es mejor que me enfoque en materias menos exigentes para tener más tiempo juntos. El corazón de Rosario dio un vuelco. Pero, Camila, ese proyecto era tu oportunidad para una beca de posgrado. Has trabajado tan duro. Ya no soy una niña, mamá, exclamó Camila con una irritación repentina. Eduardo me está ayudando a ver que hay más en la vida que solo estudiar. Su familia tiene conexiones. Puedo conseguir un buen trabajo sin matarme estudiando. Rosario respiró profundo, intentando mantener la calma. El conocimiento que ganas es tuyo para siempre, mi niña. Nadie puede quitártelo. Las conexiones vienen y van. Típico de ti, murmuró Camila, revolviendo su café sin mirarlo. Siempre pensando que sabes lo que es mejor para mí. La conversación terminó incómodamente, y Camila se marchó antes de lo previsto, dejando a Rosario con un plato de enchiladas recién hechas que habían sido siempre las favoritas de su hija. Las semanas se convirtieron en meses. Las llamadas de Camila se volvieron cada vez más escasas, y cuando Rosario intentaba contactarla, a menudo recibía mensajes cortos. Estoy ocupada. Hablamos después. No puedo hablar ahora. Fue la vecina de Rosario, doña Lupita, quien le dio la noticia que cambiaría todo. Rosario, ¿sabías que tu Camilita está embarazada? Le preguntó una tarde mientras compartían un café en el pasillo del edificio. Mi sobrina la vio en el centro comercial con su novio. Ya se le nota bastante. El mundo de Rosario se detuvo. Su taza de café quedó suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. ¿Embarazada? No, debe ser un error. Camila me lo habría dicho. Pero la duda ya estaba sembrada. Esa misma noche, Rosario llamó a Camila repetidamente sin obtener respuesta. Finalmente, envió un mensaje. Hija, necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, llámame. La respuesta llegó casi a medianoche. Voy mañana. Antes de continuar, verifique si está inscrito en nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida. El día siguiente fue uno de los más largos en la vida de Rosario. Limpió el apartamento de arriba a abajo, preparó pozole, el platillo favorito de Camila, y hasta compró un pequeño osito de peluche amarillo, permitiéndose soñar por un momento con la posibilidad de ser abuela, a pesar de las circunstancias. Cuando el timbre finalmente sonó, Rosario abrió la puerta con el corazón acelerado. Allí estaba Camila, con un vestido suelto que no ocultaba su vientre de aproximadamente 6 meses. A su lado, Eduardo, con una mano posesivamente colocada en la espalda de Camila y la misma sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pasa, mi niña», dijo Rosario, extendiendo los brazos para abrazar a su hija. Camila correspondió al abrazo brevemente, con rigidez, antes de entrar al apartamento. Los tres se sentaron en la pequeña sala. El silencio pesaba como plomo hasta que Rosario finalmente habló. «¿Por qué no me lo dijiste, Camila? Soy tu madre». Camila intercambió una mirada con Eduardo antes de responder. «No queríamos preocuparte. Además, hemos estado muy ocupados con los preparativos». «¿Preparativos?» «Nos casamos hace 2 meses», respondió Eduardo, tomando la mano de Camila. «Una ceremonia pequeña, solo con mi familia. Todo fue muy rápido por las circunstancias». El dolor atravesó a Rosario como un relámpago. Su única hija se había casado sin ella. No había estado allí para ayudarla a elegir un vestido, para sostener su mano, para bendecirla. «¿Te casaste sin decirme?», preguntó, con la voz quebrada. «Fue algo íntimo, mamá», respondió Camila, evitando su mirada. «Los padres de Eduardo organizaron todo. Pero soy tu madre, Camila, tu única familia». Eduardo se aclaró la garganta. «Señora Mendoza, entiendo su sorpresa, pero debe comprender que ahora Camila forma parte de la familia Montero. Mis padres tienen ciertas expectativas sobre cómo deben hacerse las cosas». Rosario sintió que le faltaba el aire. «¿Y qué hay de la universidad? ¿De tu carrera?» Camila bajó la mirada. «La he pausado por ahora. Retomaré después del nacimiento del bebé». «Si decide retomar», añadió Eduardo con una sonrisa condescendiente. «Sinceramente, no hay necesidad. Mi familia puede mantenerla, y una madre debe estar con su hijo». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Rosario, quien había trabajado incansablemente mientras criaba a Camila sola. «¿Y dónde están viviendo?», preguntó, intentando procesar toda la información. «En la casa de mis padres en Las Lomas», respondió Eduardo. «Tienen una casa de huéspedes en la propiedad donde estamos instalados por ahora. Después del nacimiento, nos mudaremos a nuestra propia casa». Rosario asintió lentamente, sintiendo que cada palabra la alejaba más de su hija. «¿Y el bebé? ¿Cuándo nace? ¿Saben si es niño o niña?». Por primera vez, el rostro de Camila se iluminó. «Es un niño. Nacerá en febrero.
Lo llamaremos Miguel Eduardo. El nombre de su difunto esposo en labios de su hija trajo lágrimas a los ojos de Rosario. Al menos en eso, sentía que quedaba algo de la Camila que había criado. Miguel, repitió suavemente, a tu padre le habría encantado. La conversación continuó de manera incómoda. Eduardo dominaba, respondiendo preguntas dirigidas a Camila, hablando sobre los planes que su familia tenía para el futuro. Cuando Rosario ofreció ayudar con el bebé después del nacimiento, Eduardo respondió rápidamente. Es muy amable, señora Mendoza, pero ya tenemos todo cubierto. Mi madre ha contratado a una enfermera pediátrica de tiempo completo y una niñera. Pero soy enfermera, respondió Rosario. ¿Y su abuela? ¿Podría ayudar? Mamá, interrumpió Camila con voz tensa. Agradecemos tu oferta, pero ya está todo organizado. Además, sería complicado para ti viajar hasta las lomas todos los días. La tarde continuó así, con Rosario sintiéndose cada vez más como una extraña en la vida de su propia hija. Cuando finalmente se marcharon, Eduardo prácticamente arrastró a Camila fuera del apartamento, alegando que tenían otra cita. En la puerta, Rosario intentó entregar el osito de peluche amarillo. Para mi nieto, dijo con una sonrisa triste. Camila tomó el osito con una expresión indescifrable, pero Eduardo intervino. Es muy considerado, señora, pero ya tenemos la habitación del bebé completamente equipada con todo lo necesario. Juguetes de diseñador, hipoalergénicos. Es solo un detalle, insistió Rosario, para que sepa que su abuela lo quiere. Algo cambió en la expresión de Eduardo. Señora Mendoza, apreciamos su interés, pero creo que debemos ser claros. Mi hijo crecerá en un entorno diferente al que Camila tuvo. Mis padres serán sus principales abuelos, los que lo verán crecer día a día. Eduardo, por favor, murmuró Camila, visiblemente incómoda. No, Camila, es mejor ser honestos, continuó él. Tu madre debe entender que nuestras vidas son diferentes ahora. No podemos estar viniendo a este lugar regularmente. No es el ambiente al que nuestro hijo estará acostumbrado. Las palabras golpearon a Rosario como bofetadas. Este lugar era el hogar donde había criado a Camila con tanto amor, donde había curado sus rodillas raspadas, donde habían reído y llorado juntas. Entiendo, dijo Rosario con dignidad, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Pero recuerda, Camila, que siempre serás mi hija y siempre estaré aquí para ti. Camila miró brevemente a su madre, y por un segundo, Rosario creyó ver a su niña nuevamente, aquella que corría a sus brazos después de la escuela. Pero el momento pasó rápidamente. Nos tenemos que ir, dijo Camila, permitiendo que Eduardo la guiara hacia las escaleras. Rosario se quedó en la puerta, sosteniendo nuevamente el osito amarillo que Eduardo había rechazado, viendo cómo su hija desaparecía de su vida. Las semanas siguientes fueron un tormento para Rosario. Intentó llamar a Camila varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Los mensajes quedaban sin respuesta. Incluso se aventuró a tomar 2 autobuses para llegar a las lomas, solo para ser detenida en la entrada de la lujosa residencia de los Montero por un guardia de seguridad que le informó que no estaba en la lista de visitantes aprobados. El cumpleaños de Camila llegó y pasó sin noticias. La Navidad, una fecha que siempre habían celebrado juntas, incluso en los años más difíciles, Rosario la pasó sola, mirando viejas fotografías y preguntándose qué había hecho mal. Fue en enero, un mes antes de la fecha prevista para el parto, cuando Rosario recibió una llamada inesperada. Era medianoche y el número era desconocido. ¿Mamá? La voz de Camila sonaba temblorosa. «Camila, mi niña, ¿estás bien?» Hubo un sollozo al otro lado de la línea. «No lo sé. Eduardo y yo tuvimos una pelea. Él no es como yo pensaba». El corazón de Rosario se aceleró. «¿Te hizo daño? ¿Dónde estás?» No físicamente», respondió Camila. «Pero descubrí que me ha estado engañando. Con su exnovia. Aparentemente nunca dejaron de verse, incluso después de nuestro matrimonio». Rosario cerró los ojos, conteniendo las palabras «te lo dije», que amenazaban con escapar. «Lo siento mucho, mi amor. ¿Quieres que vaya a buscarte?» Hubo una pausa. «No puedo irme, mamá. Sus padres, ellos controlan todo. Mi seguro médico, el hospital donde daré a luz, todo está bajo su nombre. Y Eduardo me recordó que firmé un acuerdo prenupcial. Si me voy, no tendré nada». «Tienes a tu madre», respondió Rosario, con firmeza. «Siempre me tendrás a mí. Podemos arreglárnoslas». Otro silencio. «No es tan simple, mamá. No puedo volver a tu apartamento con un recién nacido. Y necesito pensar en el futuro de mi hijo.
Aquí tendrá todas las oportunidades. Las palabras dolieron, pero Rosario entendió el miedo detrás de ellas. ¿Qué puedo hacer entonces, Camila? Dime cómo ayudarte. Solo quería escuchar tu voz, admitió Camila, sonando repentinamente como una niña pequeña. Extraño nuestras pláticas. Eduardo no me escucha como tú lo hacías. Hablaron por casi una hora. Camila le contó sobre sus miedos ante el parto inminente, sobre la frialdad de su suegra, sobre la soledad que sentía en esa mansión llena de lujos pero vacía de calidez. Rosario escuchó, ofreció consejos, y por un momento sintió que recuperaba a su hija. Vendré a verte después del nacimiento, prometió Camila antes de colgar. Te presentaré a tu nieto. Esa promesa mantuvo a Rosario con esperanza durante las semanas siguientes. Compró lana y tejió un pequeño suéter azul para su nieto. Reorganizó su habitación para hacer espacio por si Camila necesitaba quedarse. Incluso habló con su supervisor en el hospital para solicitar algunos días libres alrededor de la fecha del parto. El 12 de febrero, Rosario recibió un mensaje escueto. El bebé nació. Todo bien. Ni una foto. Ni una invitación para conocerlo. Solo esas 4 palabras frías. Rosario esperó 2 días, dando a Camila tiempo para recuperarse. Luego llamó, pero nadie respondió. Envió mensajes preguntando cuándo podría visitar. Silencio. Finalmente, una semana después del nacimiento, tomó el suéter tejido, el osito amarillo que había guardado, y emprendió nuevamente el largo viaje hacia las lomas. Esta vez, llevaba también una carta de su supervisor confirmando su identidad como enfermera del Hospital General, pensando que quizás esto le daría más credibilidad ante los guardias. Para su sorpresa, cuando llegó a la mansión Montero, el guardia la dejó pasar después de una breve llamada telefónica. La señora Camila la está esperando en la casa de huéspedes, le informó, señalando un camino de piedra que serpenteaba por el jardín. Con el corazón latiendo fuertemente, Rosario siguió el sendero hasta una elegante construcción de 2 pisos al fondo de la propiedad. Tocó el timbre, aferrando sus regalos con manos temblorosas. La puerta se abrió, pero no era Camila quien la recibía. Era Eduardo, con expresión sombría y ojos enrojecidos. «Señora Mendoza», dijo con voz tensa. «Pase». El interior de la casa era lujoso pero impersonal, como una fotografía de revista. No había fotos familiares, ni toques personales que indicaran que allí vivía su hija. «¿Dónde está Camila?», preguntó Rosario, sintiendo una creciente inquietud. «¿Y mi nieto?». Eduardo señaló hacia una habitación. «Camila está descansando. El parto fue complicado». Algo en su tono hizo que Rosario se estremeciera. «¿Qué pasó? Soy enfermera, puedo...». «Lo sé», interrumpió Eduardo. «Por eso la llamamos. Camila ha estado inestable desde el nacimiento. Los médicos dicen que es depresión posparto, pero no mejora. No quiere ver al bebé. Apenas come. Pensamos que quizás usted podría hablar con ella». El instinto profesional de Rosario se activó inmediatamente. «¿Le han recetado medicación? ¿Está viendo a un especialista?» «Tenemos a los mejores médicos», respondió Eduardo con impaciencia. «Pero ella solo pregunta por usted. Por eso finalmente accedí a llamarla». Rosario dejó sus regalos sobre una mesa y siguió a Eduardo hasta la habitación principal. Allí, en una cama king size, estaba Camila. Pálida, delgada, con el cabello enmarañado y los ojos hundidos, apenas se parecía a la joven vibrante que Rosario recordaba. «¿Camila?», llamó suavemente, acercándose a la cama. «Mi niña, soy yo». Camila giró lentamente la cabeza. Sus ojos, apagados y distantes, tardaron un momento en enfocar. «¿Mamá? ¿Realmente viniste?». «Por supuesto que vine», respondió Rosario, sentándose junto a ella y tomando su mano. Estaba fría y débil. «Siempre vendré cuando me necesites». Eduardo se aclaró la garganta. «Las dejaré solas. Estaré en la sala si me necesitan». Cuando la puerta se cerró, Camila comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Rosario la abrazó, meciéndola como cuando era pequeña. «Shh, mi amor. Estoy aquí. Cuéntame qué pasa». Entre sollozos, Camila comenzó a hablar. Le contó cómo el parto había sido traumático, con una hemorragia que casi le cuesta la vida. Cómo Eduardo había estado ausente durante la mayor parte del proceso, apareciendo solo para las fotografías que luego publicó en redes sociales, presentando una imagen de padre devoto que estaba lejos de la realidad. «No siento nada cuando veo al bebé», confesó Camila, con voz quebrada por la vergüenza. «Los médicos dicen que es normal, que pasará, pero Eduardo y sus padres me miran como si fuera un monstruo. La niñera se encarga de todo.
Ni siquiera me dejan intentar amamantarlo porque dicen que estoy demasiado débil y estresada. Rosario escuchó, conteniendo su indignación. La depresión posparto es real y seria, Camila. No eres un monstruo. Necesitas apoyo, no juicios. Eduardo dice que estoy avergonzando a la familia, continuó Camila. Sus padres sugirieron enviarme a una clínica privada hasta que recupere la compostura, como si estuviera haciendo un berrinche y no sufriendo una condición médica real. No irás a ninguna clínica, afirmó Rosario con determinación. Te vienes conmigo, tú y el bebé. Camila negó con la cabeza. No puedo, mamá. El acuerdo prenupcial, si me voy perderé la custodia. Los Montero tienen el mejor equipo legal de México. Pero si Eduardo no te está apoyando, si te están aislando. Es más complicado, interrumpió Camila. Hay cosas que no sabes. Antes de que pudiera explicar más, la puerta se abrió y entró una mujer mayor, elegantemente vestida, con un bebé en brazos. Era la señora Montero, la suegra de Camila. Pensé que querrías presentar a tu madre a su nieto, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, la misma expresión que Rosario había notado en Eduardo desde el principio. Rosario se levantó, extendiendo instintivamente los brazos hacia el pequeño bulto envuelto en una manta de seda azul. La señora Montero dudó un momento antes de entregarle al bebé con evidente reticencia. El mundo de Rosario se detuvo cuando miró por primera vez el rostro de su nieto. Era hermoso, con una pelusilla de cabello negro y la misma nariz respingada que Camila había tenido al nacer. Pero lo que la dejó sin aliento fueron sus ojos, ojos que conocía bien, porque los había visto durante años en el rostro de su difunto esposo Miguel. Se parece tanto a su abuelo, murmuró Rosario, meciendo suavemente al bebé. La señora Montero frunció el ceño. Todos en la familia dicen que es idéntico a Eduardo cuando era bebé. Rosario no respondió, perdida en la contemplación de ese pequeño rostro que le devolvía fragmentos del hombre que había amado. Cuando el bebé aferró su dedo con su diminuta mano, sintió una conexión instantánea, un amor tan profundo que le robó el aliento. «Mi nieto», susurró, besando su frente. «Miguel Eduardo Montero», corrigió la señora Montero con firmeza, heredero de las empresas Montero. Camila observaba la escena desde la cama, con una mezcla de anhelo y tristeza en su mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rosario, algo pasó entre ellas, una comunicación silenciosa que solo una madre e hija podían entender. «Señora Mendoza», intervino Eduardo, que había regresado a la habitación. «Agradecemos su visita, pero Camila necesita descansar, y tenemos una cita con el pediatra para el bebé. Puedo quedarme unos días», ofreció Rosario, sin soltar a su nieto, «para ayudar con Camila y el bebé. Tengo experiencia como enfermera y...» «No será necesario», interrumpió la señora Montero, extendiendo los brazos para recuperar al bebé. «Tenemos personal profesional las 24 horas. Y como dijo Eduardo, Camila necesita tranquilidad». Rosario miró a su hija, buscando alguna señal de que debía insistir, de que Camila la quería allí. Pero Camila había vuelto a hundirse en las almohadas, con la mirada perdida nuevamente. «Al menos permítanme venir regularmente», pidió Rosario, entregando reluctantemente al bebé. «Soy su abuela. Tengo derecho a conocerlo, a formar parte de su vida». Eduardo y su madre intercambiaron una mirada. «Por supuesto», dijo finalmente Eduardo. «Podemos establecer visitas programadas. Quizás una vez al mes, cuando nos acomode en la agenda. Una vez al mes. Como si fuera una extraña, una conocida, distante, y no la abuela del niño». «Camila», dijo Rosario, acercándose nuevamente a su hija. «¿Eso es lo que quieres? ¿Que venga solo una vez al mes?» Por un momento, pareció que Camila iba a responder, a defender a su madre. Pero entonces miró a Eduardo y a su suegra, y el miedo cruzó su rostro. «Está bien así, mamá», murmuró. «Una vez al mes está bien por ahora». Rosario sintió que algo se rompía dentro de ella. Su hija, su valiente y brillante Camila, estaba atrapada en una jaula dorada, demasiado asustada para hablar. «Te traje regalos», dijo Rosario, intentando mantener la compostura. «Un suéter que tejí para el bebé y el osito amarillo». La señora Montero tomó los regalos con 2 dedos, como si estuvieran contaminados. «Qué rústico. Lo guardaremos como recuerdo». Rosario sabía que esos regalos nunca llegarían a su nieto. Serían desechados tan pronto como ella saliera por la puerta. «Me voy entonces», dijo, inclinándose para besar la frente de Camila. «Pero recuerda, mi niña, siempre estaré para ti. No importa qué pase, siempre tendrás un hogar conmigo». Camila asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La salida de la mansión Montero fue como un sueño borroso.
Eduardo la escoltó hasta la puerta principal, reiterando vagamente que la llamarían para coordinar la próxima visita. La señora Montero se había llevado al bebé, privando a Rosario incluso de una última mirada a su nieto. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, Rosario sentía un peso aplastante en el pecho. Había visto el miedo en los ojos de su hija, la prisión invisible en la que estaba atrapada. Y lo peor era que no sabía cómo ayudarla. Las visitas programadas resultaron ser una farsa. El primer mes, Rosario recibió una llamada informándole que el bebé tenía un resfriado leve y que era mejor posponer la visita. El segundo mes fue un viaje familiar repentino a Cancún. Para el tercer mes, Rosario ya no esperaba excusas, así que fue directamente a la mansión, solo para ser informada por el guardia que la familia se había mudado a su propia residencia y que no estaba autorizado a dar la nueva dirección. Desesperada, Rosario intentó contactar a Camila por todos los medios posibles. Llamadas, mensajes, incluso cartas enviadas a la dirección de las oficinas de Empresas Montero. Todo sin respuesta. Fue durante este periodo oscuro cuando Rosario conoció a Javier Soto, un conserje de 65 años que trabajaba en el hospital. Viudo como ella, Javier tenía una sonrisa amable y manos ásperas por el trabajo duro. Comenzaron compartiendo almuerzos en la cafetería del hospital, hablando de sus vidas, de sus pérdidas. Mi hijo se fue a Estados Unidos hace 15 años, le contó Javier una tarde. Al principio llamaba cada semana, luego cada mes. Ahora, si recibo una postal en Navidad, me considero afortunado. Rosario le habló de Camila, de cómo la había perdido a manos de una familia que la había absorbido y aislado, de su nieto, al que apenas había sostenido una vez. El tiempo tiene formas extrañas de sanar las heridas, le dijo Javier, cubriendo su mano con la suya. Y los hijos tienen formas extrañas de encontrar el camino de regreso a casa. La amistad con Javier fue un salvavidas para Rosario durante ese año oscuro. Él la escuchaba sin juzgar, la hacía reír con sus historias, y poco a poco trajo algo de luz de vuelta a su vida. Fue exactamente un año después del nacimiento de Miguel Eduardo cuando Rosario recibió una llamada que cambiaría todo. Era medianoche, y el número era desconocido, igual que aquella vez. ¿Mamá? La voz de Camila sonaba diferente, más fuerte, más decidida. «Camila, ¿estás bien? ¿El bebé está bien?» «Estamos bien», respondió Camila. «Pero necesito verte. ¿Puedo ir a tu apartamento mañana?» El corazón de Rosario dio un vuelco. «Por supuesto, mi niña. ¿A qué hora?» «Temprano. A las 8, antes de que Eduardo despierte y note que no estamos». La noche fue interminable para Rosario. Limpió el apartamento de arriba a abajo, preparó chilaquiles, los favoritos de Camila, y sacó las pocas ropas de bebé que había comprado con esperanza durante el año anterior. A las 8 en punto, el timbre sonó. Cuando Rosario abrió la puerta, encontró a Camila, con el pequeño Miguel Eduardo en brazos. Su hija se veía diferente, más delgada, con el cabello corto, pero con una determinación en los ojos que Rosario no había visto en años. «Mamá», dijo simplemente antes de fundirse en un abrazo que pareció durar una eternidad. Dentro del apartamento, Camila colocó a Miguel Eduardo sobre una manta en el suelo. El niño, ahora de 1 año, gateaba con entusiasmo, explorando este nuevo entorno con curiosidad. «Es hermoso», dijo Rosario, observando a su nieto con adoración. «Se parece tanto a ti cuando eras pequeña. Y a papá», añadió Camila con una sonrisa triste. «Tiene sus ojos». Se sentaron en la pequeña sala, con Miguel Eduardo jugando entre ellas. Camila respiró profundo antes de comenzar a hablar. «Me voy a divorciar de Eduardo», anunció, con voz firme pero temblorosa. «He estado reuniendo evidencias durante meses, de sus infidelidades, de su negligencia como padre, de cómo él y su familia me han aislado y controlado». Rosario tomó las manos de su hija. «¿Estás segura, Camila? Dijiste que su familia tiene mucho poder». «Tengo ayuda», respondió Camila. «Una de las enfermeras que contrataron para mí, Lucía, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me ha estado ayudando a documentar todo, a contactar a un abogado que no tiene miedo de enfrentarse a los Montero». «¿Y el bebé?», preguntó Rosario, mirando a su nieto que ahora intentaba ponerse de pie, apoyándose en el sofá. «Voy a luchar por la custodia completa», dijo Camila con determinación. «Eduardo apenas pasa tiempo con él. Es solo un accesorio para las fotos familiares, una continuación del apellido Montero. No lo ama como yo». Rosario sintió una mezcla de orgullo y miedo. «Será una batalla difícil». «Lo sé», asintió Camila. «Por eso estoy aquí. Necesito pedirte algo enorme, mamá. Lo que sea, mi niña. Necesito que nos quedemos aquí por un tiempo, mientras se resuelve el divorcio,
Los abogados dicen que podría tomar meses, incluso un año. Rosario no dudó ni un segundo. Por supuesto que sí. Este siempre será tu hogar, Camila. Tuyo y de Miguel Eduardo. Hay más, continuó Camila mordiéndose el labio. Necesito volver a la universidad, terminar mi carrera. Es la única forma en que podré darle un futuro a Miguel Eduardo si los Montero cumplen su amenaza de dejarnos sin nada. Te apoyaré en todo, prometió Rosario. Puedo cuidar al niño mientras estudias. Ajustaré mis turnos en el hospital. ¿Todavía trabajas allí?, preguntó Camila sorprendida. Pensé que ya te habrías jubilado. Rosario sonrió. Pensaba hacerlo, pero el trabajo me mantuvo cuerda durante este año sin ti, y conocí a alguien allí, un buen hombre llamado Javier. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sonrió genuinamente. Me alegro por ti, mamá. Mereces ser feliz. Tú también lo mereces, mi niña, y vamos a luchar juntas para recuperar tu felicidad. Esa misma tarde, Rosario ayudó a Camila a instalarse en su antigua habitación, ahora adaptada para incluir una pequeña cuna para Miguel Eduardo. Javier vino después de su turno, trayendo una caja de herramientas para instalar protecciones en las ventanas y enchufes, pensando en la seguridad del pequeño. Así que este es el famoso Miguel Eduardo, dijo Javier, agachándose para saludar al niño que lo miraba con curiosidad. Tiene los ojos de un explorador. Miguel Eduardo, normalmente tímido con extraños según Camila, extendió sus brazos hacia Javier, quien lo levantó con la naturalidad de quien ha criado hijos propios. «Le agradas», comentó Camila, sorprendida. «Los niños y los perros siempre saben quién tiene buen corazón», respondió Javier con una sonrisa, haciendo que Miguel Eduardo riera cuando le hizo cosquillas en la barriga. Esa noche, después de acostar a Miguel Eduardo, Camila y Rosario se sentaron en la cocina, como en los viejos tiempos. Con tazas de té caliente entre las manos, Camila finalmente contó toda la historia de su matrimonio con Eduardo. Al principio, todo parecía un cuento de hadas, explicó. Me deslumbró con su mundo, tan diferente al nuestro, pero después de la boda, todo cambió. Eduardo se volvió controlador, distante. Sus padres dictaban cada aspecto de nuestra vida. Cuando quedé embarazada, pensé que las cosas mejorarían, que formaríamos una verdadera familia, pero solo empeoró. Camila describió cómo tras el nacimiento traumático de Miguel Eduardo y su depresión posparto, la familia Montero la había tratado como una mercancía defectuosa, algo que debía ser reparado o escondido. Eduardo había retomado abiertamente su relación con su exnovia, apenas disimulando sus infidelidades. Lo peor fue cuando intenté acercarme a mi hijo. Continuó Camila, con lágrimas en los ojos. La niñera tenía instrucciones de no dejarme a solas con él, como si fuera un peligro para mi propio bebé. Fue Lucía, la enfermera, quien comenzó a dejarme tiempo a solas con Miguel Eduardo cuando los demás no estaban, quien me ayudó a formar un vínculo con mi hijo a escondidas. Rosario escuchaba, con el corazón roto por el sufrimiento de su hija, pero también con un creciente orgullo por su valentía. ¿Has pensado en qué harás después del divorcio?, preguntó. ¿Qué carrera quieres terminar? Ingeniería química, como siempre soñé, respondió Camila sin dudar. Ya contacté a la universidad. Puedo reincorporarme el próximo semestre si apruebo algunos exámenes de nivelación. Lo lograrás, afirmó Rosario. Siempre fuiste la más inteligente de tu clase. Camila tomó la mano de su madre. Lamento tanto haberme alejado de ti, mamá. Lamento haber permitido que Eduardo y su familia te apartaran de nuestras vidas. Fui una tonta. No, mi niña, respondió Rosario, apretando su mano. Fuiste joven y te enamoraste. Y luego fuiste víctima de personas que usaron tu vulnerabilidad para controlarte. Pero lo importante es que encontraste la fuerza para salir. Se abrazaron, sellando silenciosamente una promesa de reconstruir juntas lo que se había roto. La reacción de Eduardo no se hizo esperar. Al día siguiente, cuando descubrió que Camila y el bebé habían desaparecido, desató una tormenta. Llamadas amenazantes, mensajes intimidantes, incluso envió a un representante legal al apartamento de Rosario para exigir el regreso inmediato de Miguel Eduardo. El niño es un Montero, declaró el abogado con arrogancia. Pertenece con su padre y su legítima familia. Mi hija es su madre, respondió Rosario con firmeza, y está ejerciendo su derecho a proteger a su hijo de un entorno tóxico. El abogado sonrió con condescendencia. Señora Mendoza, no tiene idea de contra quién se está enfrentando. Los Montero pueden hacer que su hija pierda todo. Custodia, manutención, incluso su reputación. Tenemos recursos para demostrar que es una madre inestable, que abandonó a su hijo durante meses debido a su depresión. Tenemos pruebas de la negligencia de Eduardo,
intervino Camila, que había estado escuchando desde la habitación. Y testigos del aislamiento y control que ejercían sobre mí. ¿Una enfermera contratada por la familia?, se burló el abogado. ¿Contra el testimonio de médicos reconocidos que los Montero pueden poner a su disposición? Sea realista, señorita Camila. Vuelva a casa con su esposo y evítese una humillación pública. Cuando el abogado se marchó, Camila parecía asustada, pero no derrotada. No voy a rendirme, declaró. No esta vez. Los meses siguientes fueron una batalla constante. Eduardo presentó una demanda por la custodia de Miguel Eduardo, alegando que Camila era mentalmente inestable y que había secuestrado al niño de su hogar. Los abogados de los Montero pintaron un retrato de Camila como una oportunista que se había casado por dinero y que ahora buscaba extorsionar a la familia. Pero Camila y su abogado, un hombre llamado Ramón Vega, que había dedicado su carrera a defender a mujeres en situaciones similares, contraatacaron con evidencia meticulosamente recopilada. Mensajes de texto donde Eduardo admitía sus infidelidades. Testimonios de Lucía sobre cómo la familia había aislado a Camila. Registros médicos que demostraban que Eduardo nunca había asistido a las citas médicas de su hijo. Durante este tiempo, la vida en el pequeño apartamento de Rosario encontró un nuevo ritmo. Camila estudiaba intensamente para sus exámenes de nivelación, mientras Rosario cuidaba a Miguel Eduardo durante sus días libres. Javier se convirtió en una presencia constante, ayudando con reparaciones en el apartamento, trayendo juguetes que construía él mismo para Miguel Eduardo, y ofreciendo apoyo silencioso, pero inquebrantable. Mi abogado dice que los Montero están ofreciendo un acuerdo, comentó Camila una noche, mientras los tres adultos cenaban después de acostar a Miguel Eduardo. Custodia compartida y una pensión generosa si retiro todas las acusaciones y firmo un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Rosario. Camila miró a su madre y luego a Javier, que se había convertido en una figura paterna para ella en estos meses difíciles. No quiero que Miguel Eduardo pase tiempo en esa casa. No con Eduardo, que apenas le presta atención, o con sus abuelos que solo lo ven como un heredero, no como un niño. Entonces sigue luchando, dijo Javier simplemente. Algunas batallas valen la pena, aunque parezcan imposibles de ganar. La audiencia de custodia fue programada para octubre, justo cuando Miguel Eduardo cumpliría 1 año y 8 meses. Para entonces, Camila ya había regresado a la universidad, avanzando a un ritmo acelerado para recuperar el tiempo perdido. Su determinación impresionaba a todos sus profesores, que veían en ella no solo inteligencia, sino una madurez forjada por las dificultades. La mañana de la audiencia, mientras Rosario ayudaba a Camila a prepararse, notó que su hija parecía extrañamente tranquila. ¿No estás nerviosa?, preguntó, ajustando el cuello de la blusa formal que Camila había elegido. Estoy aterrorizada, admitió Camila. Pero también estoy en paz. Pase lo que pase hoy. Sé que he hecho lo correcto. He recuperado mi vida, mi dignidad. Y si el juez no lo ve, seguiré luchando. Por Miguel Eduardo y por mí. Rosario abrazó a su hija, con lágrimas de orgullo en los ojos. Tu padre estaría tan orgulloso de ti como yo lo estoy. La sala de audiencias estaba llena cuando llegaron. Los Montero habían traído a un séquito de abogados, médicos expertos y familiares bien vestidos que miraban a Camila con desdén. Eduardo, en un traje impecable, proyectaba la imagen del padre preocupado y devoto para beneficio del juez. Del lado de Camila estaban Rosario, Javier, Lucía la enfermera, y algunos compañeros de universidad que habían venido a mostrar su apoyo. Una representación más pequeña pero unida por lazos genuinos. La audiencia fue brutal. Los abogados de Eduardo atacaron el carácter de Camila, su estabilidad mental, incluso su capacidad para mantener económicamente a Miguel Eduardo. Presentaron fotografías editadas mostrando a Eduardo como un padre dedicado, omitiendo convenientemente que esas imágenes eran sesiones fotográficas orquestadas para redes sociales. Cuando llegó el turno de Camila, su abogado presentó evidencia tras evidencia de la negligencia de Eduardo. Pero el golpe maestro llegó cuando Ramón Vega llamó a un testigo sorpresa, la exnovia de Eduardo, con quien había mantenido una relación durante todo su matrimonio. La mujer, visiblemente nerviosa pero determinada, testificó cómo Eduardo le había prometido que su matrimonio con Camila era solo un arreglo familiar y que planeaba divorciarse una vez que tuviera un heredero. Mostró mensajes donde Eduardo se burlaba de la depresión posparto de Camila, llamándola débil y patética. El rostro de Eduardo se transformó con furia mientras su doble vida quedaba expuesta. Los murmullos llenaron la sala y por primera vez la fachada perfecta de la familia Montero comenzó a resquebrajarse.
Cuando Camila subió al estrado, habló con una claridad y dignidad que silenciaron la sala. No atacó a Eduardo ni a su familia. Simplemente contó su historia. Cómo había sido aislada, controlada, separada de su hijo durante su depresión, en lugar de recibir apoyo. No busco venganza, concluyó, mirando directamente al juez. Solo quiero criar a mi hijo en un hogar donde sea amado por quien es, no por lo que representa, donde pueda crecer seguro, respetado y feliz. Al final de la audiencia, el juez se retiró a deliberar. La espera fue interminable. Eduardo y su familia permanecieron en un rincón, susurrando furiosamente entre ellos, lanzando miradas venenosas hacia Camila. «Pase lo que pase», dijo Rosario, sosteniendo la mano de su hija. «Estamos juntas en esto». Cuando el juez regresó, su decisión dejó a todos sorprendidos. Custodia completa para Camila, con visitas supervisadas para Eduardo hasta que completara terapia para padres y demostrara un interés genuino en la vida de su hijo. Además, ordenó una manutención sustancial basada en los ingresos de Eduardo, suficiente para que Camila pudiera terminar sus estudios y proporcionar un hogar estable para Miguel Eduardo. Este tribunal no puede ignorar la evidencia de manipulación y negligencia emocional, declaró el juez. El bienestar del menor debe prevalecer sobre cualquier consideración de estatus o riqueza familiar. La reacción de Eduardo fue explosiva. Se levantó de su asiento, gritando que apelaría, que usaría todo el poder de su familia para revertir esta injusticia. Sus padres lo arrastraron fuera de la sala, lanzando amenazas apenas veladas. Pero Camila apenas los escuchaba. Estaba abrazada a su madre, llorando lágrimas de alivio y vindicación. «Lo lograste, mi niña», susurró Rosario. «Lo lograste. ¿Alguna vez te has sentido juzgado injustamente cuando solo intentabas proteger a quienes amas? Comparte tu experiencia en los comentarios». Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad para la familia. Con la manutención de Eduardo, Camila pudo alquilar un pequeño apartamento cerca de la universidad, aunque pasaba tanto tiempo en casa de Rosario que a menudo bromeaban sobre que tenían 2 hogares para una sola familia. Eduardo, humillado por la decisión judicial y presionado por sus padres que temían el escándalo, finalmente dejó de luchar. Sus visitas supervisadas eran esporádicas al principio, claramente incómodas para él, que no sabía cómo interactuar con un niño pequeño sin una cámara presente. Pero sorprendentemente, con el tiempo, algo pareció cambiar en él. «Creo que realmente está intentando conectar con Miguel Eduardo», comentó Camila a Rosario después de una visita. «Hoy trajo un juguete que él mismo eligió, no algo que sus padres compraron, y jugó con él en el suelo, sin preocuparse por ensuciar su traje». «Las personas pueden cambiar cuando se enfrentan a la verdad», respondió Rosario. «Quizás perder el control sobre ti y Miguel Eduardo le hizo valorar lo que realmente importa». La vida académica de Camila florecía. Sus profesores la consideraban una de las estudiantes más prometedoras, y ya había recibido ofertas de prácticas en laboratorios importantes. Miguel Eduardo crecía sano y feliz, dividiendo su tiempo entre su madre, su abuela y el abuelito Javier, como había comenzado a llamar al hombre que se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Una tarde de primavera, mientras Rosario y Javier cuidaban a Miguel Eduardo para que Camila pudiera estudiar para sus exámenes finales, recibieron una visita inesperada. Era Eduardo, fuera de su horario de visitas programadas. «Necesito hablar con Camila», dijo, visiblemente nervioso. «Es importante». Rosario llamó a Camila, quien llegó rápidamente, preocupada por la visita no programada. «¿Qué sucede, Eduardo?», preguntó con cautela. «¿Está todo bien?». Eduardo miró al pequeño Miguel Eduardo, que jugaba felizmente con Javier, construyendo una torre de bloques. «¿Podemos hablar en privado?». Se retiraron a la cocina, dejando a Rosario intrigada y ligeramente preocupada. Después de casi media hora, Camila regresó con una expresión difícil de leer. «¿Todo bien?», preguntó Rosario cuando Eduardo se había marchado. Camila se sentó, todavía procesándola. Conversación. «Eduardo vino a disculparse», dijo finalmente. «Realmente disculparse, no solo palabras vacías. Me dijo que la terapia para padres le ha hecho ver cuánto daño causó, no solo a mí, sino potencialmente a Miguel Eduardo». «¿Le crees?», preguntó Javier, siempre pragmático. «Creo que está intentando cambiar», respondió Camila. «También me dijo que se ha separado de sus padres, tanto personal como profesionalmente. Ha fundado su propia compañía, más pequeña pero independiente de la influencia familiar». Rosario escuchaba, sorprendida por este giro inesperado. «¿Y qué significa esto para ustedes? ¿Para Miguel Eduardo?». «Eduardo quiere intentar una coparentalidad real», explicó Camila.
no por obligación judicial, sino por voluntad propia. Quiere ser parte de la vida de Miguel Eduardo de manera significativa. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Rosario, siempre protectora. Camila miró a su hijo, que ahora corría hacia ella con una figura de plastilina que había hecho con Javier. Quiero lo que sea mejor para Miguel Eduardo. Y creo que tener un padre que realmente quiere estar presente es mejor que uno que es forzado por un juez. La vida continuó evolucionando. Camila se graduó con honores y consiguió un trabajo en un laboratorio de investigación. Eduardo cumplió su palabra, convirtiéndose gradualmente en un padre más presente y consciente. Nunca volvieron a ser pareja, pero encontraron una forma respetuosa de criar juntos a Miguel Eduardo. Rosario observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud. Había temido perder a su hija y a su nieto para siempre, y ahora los tenía de vuelta en su vida, junto con una familia extendida que incluía a Javier, cuya presencia tranquila y constante se había vuelto indispensable. Una tarde, mientras celebraban el cuarto cumpleaños de Miguel Eduardo en el pequeño jardín del apartamento que Rosario y Javier ahora compartían, se habían casado en una ceremonia íntima el año anterior, Camila se acercó a su madre con una expresión seria. «Mamá, hay algo que nunca te he preguntado», dijo, mientras observaban a Miguel Eduardo abrir regalos, rodeado de amigos de la guardería, Javier, e incluso Eduardo, que había venido solo, sin la presencia opresiva de sus padres. «¿Qué es mi niña?», preguntó Rosario, tomando un sorbo de limonada. «¿Me has perdonado?», preguntó Camila, con voz temblorosa. «Por alejarme, por permitir que te trataran mal, por todas esas cosas horribles que dije». Rosario tomó las manos de su hija. «Nunca hubo nada que perdonar, Camila. Eras joven, estabas enamorada, y luego estuviste atrapada en una situación que no sabías cómo manejar. Lo importante es que encontraste la fuerza para salir, para reconstruir tu vida. Gracias a ti», respondió Camila. «Si no hubieras estado allí, esperándome, no sé si habría tenido el valor». «Las madres siempre esperamos», dijo Rosario simplemente. «Es lo que hacemos». Miraron, juntas, a Miguel Eduardo, que ahora corría por el jardín con una capa de superhéroe que Javier le había fabricado. Su risa llenaba el aire, un sonido que una vez Rosario temió no escuchar nunca. «A veces pienso en cómo habría sido su vida si no hubiéramos salido de esa casa», reflexionó Camila. Criado por niñeras, viendo a sus padres solo para fotografías, aprendiendo a valorar las apariencias sobre los sentimientos. «Pero no fue así», respondió Rosario. «Gracias a tu valentía, está creciendo rodeado de amor auténtico, aprendiendo valores reales, viendo relaciones saludables. Y tiene la mejor abuela del mundo», añadió Camila, apoyando su cabeza en el hombro de Rosario, como hacía cuando era niña. En ese momento, Miguel Eduardo corrió hacia ellas, con su capa ondeando tras él y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Abuela, mamá, miren lo que me regaló papá». En sus manos sostenía un pequeño microscopio, un juguete educativo que reflejaba su creciente interés por la ciencia, heredado claramente de su madre. «Es maravilloso, cariño», exclamó Rosario, abrazando a su nieto. «¿Qué vas a examinar primero?» «Todo», respondió el niño con entusiasmo. «Papá dice que podemos recolectar muestras en el parque mañana. ¿Pueden venir tú y el abuelito Javier? No nos lo perderíamos por nada del mundo», aseguró Rosario. Mientras Miguel Eduardo corría de vuelta a sus amigos, Camila miró a su madre con ojos brillantes. «Lo logramos, ¿verdad? A pesar de todo, lo logramos». «Lo lograste tú, mi niña valiente», corrigió Rosario. «Yo solo estuve allí para sostenerte cuando lo necesitabas». Esa noche, después de que todos se habían marchado y Miguel Eduardo dormía profundamente, exhausto por las emociones del día, Rosario se sentó en el pequeño balcón de su apartamento junto a Javier. Bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, reflexionó sobre el largo camino recorrido. Recordó aquella tarde lluviosa cuando Camila le había cerrado la puerta en la cara, negándole conocer a su nieto. El dolor había sido casi insoportable entonces, pero ahora, mirando hacia atrás, veía ese momento como el punto más oscuro antes del amanecer. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, tomando su mano con la ternura que lo caracterizaba. «En los giros inesperados de la vida», respondió Rosario. «En cómo a veces lo que parece una tragedia puede ser el comienzo de algo hermoso». Javier asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. La vida tiene formas extrañas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Desde la habitación llegó el suave murmullo de Miguel Eduardo hablando en sueños, y Rosario sonrió. Su familia no era convencional ni perfecta, pero era real.
forjada en dificultades y fortalecida por el amor verdadero. «¿Sabes?», dijo Javier después de un momento, «creo que tu historia con Camila y Miguel Eduardo podría ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. A veces, saber que alguien más sobrevivió a la tormenta puede dar esperanza». Rosario consideró sus palabras. «Quizás algún día la comparta, cuando Miguel Eduardo sea mayor y pueda entender todo lo que sucedió. Será una historia de valentía», afirmó Javier, «de una madre y una hija que encontraron el camino de regreso la una a la otra a través de la oscuridad». Rosario apoyó su cabeza en el hombro de Javier, agradecida por su presencia, por su comprensión. A sus 67 años había encontrado un nuevo tipo de felicidad, uno que nunca esperó, pero que atesoraba profundamente. La vida había sido dura con ella en muchos aspectos. Había perdido a su esposo demasiado pronto, había luchado para criar sola a su hija, había enfrentado el dolor de ser rechazada por esa misma hija y había temido nunca conocer realmente a su nieto. Pero a través de todo eso, había mantenido su fe en el amor, en la familia, en la posibilidad de redención. Y ahora, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, sentía una paz profunda. Su hija había encontrado su camino, su nieto crecía feliz y sano, y ella había descubierto que nunca es tarde para un nuevo comienzo. «La vida es un círculo, ¿no es así?», reflexionó en voz alta. Camila se alejó, pero regresó más fuerte. «Eduardo causó daño, pero está aprendiendo a ser mejor. Y yo pensé que mi tiempo de felicidad había pasado, pero aquí estoy, comenzando un nuevo capítulo contigo». Javier besó suavemente su mano. «Los finales son solo nuevos comienzos disfrazados». Desde la distancia, llegó el sonido de las campanas de la iglesia local, marcando la medianoche. Un nuevo día comenzaba, lleno de posibilidades, de esperanza renovada. «Mañana iremos al parque a recolectar muestras para el microscopio de Miguel Eduardo», dijo Rosario, sonriendo ante la perspectiva. «Quiero enseñarle sobre las plantas medicinales que mi abuela me mostró cuando era niña. Y yo le enseñaré a construir un portamuestras con madera», añadió Javier. «Tiene manos hábiles ese niño. Y curiosidad. Llegará lejos». «Sí», asintió Rosario. «Todos lo haremos». Entraron juntos al apartamento, cerrando suavemente la puerta del balcón tras ellos. En la habitación de invitados, Camila dormía profundamente, con un libro de química avanzada abierto sobre su regazo. En la habitación principal, Miguel Eduardo soñaba, probablemente con microscopios y capas de superhéroe. Rosario se detuvo un momento para contemplar este cuadro de paz doméstica, este milagro cotidiano que una vez temió haber perdido para siempre. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura a quién dirigía esa gratitud. Quizás al universo, quizás a Dios, quizás simplemente a la vida misma, con todas sus complicaciones y bendiciones. Mientras se preparaba para dormir, Rosario pensó en todas las madres que, como ella, enfrentaban el dolor del rechazo, la distancia, la separación de sus hijos. Deseó poder decirles que no perdieran la esperanza, que mantuvieran sus corazones abiertos, que a veces los caminos más oscuros conducen a los destinos más luminosos. «Buenas noches, mi amor», dijo Javier, ya acostado. «Buenas noches», respondió Rosario, deslizándose junto a él. «Hasta mañana». Y en esa simple frase, «hasta mañana», había una promesa, una certeza de continuidad, de futuro compartido. Para una mujer que una vez había temido que todos sus mañanas estarían vacíos de las personas que más amaba, no había regalo más precioso que esa certeza. Rosario cerró los ojos, agradecida por los giros inesperados que la vida había tomado, por las tormentas que había sobrevivido, por la familia que había perdido y recuperado, transformada pero intacta en lo esencial. En sus últimos pensamientos antes de dormir, recordó a la joven madre que había sido, sosteniendo a la pequeña Camila recién nacida, prometiéndole que siempre estaría allí para ella, sin importar qué. A pesar de todos los obstáculos, había cumplido esa promesa, y en ese cumplimiento había encontrado no solo la redención, sino una felicidad que trascendía todo lo que hubiera podido imaginar. La vida continuaría con sus altibajos, sus desafíos y sorpresas, pero ahora Rosario sabía que podrían enfrentarla juntos, como la familia que siempre habían estado destinados a ser. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y compártela con quien todavía puede cambiar su destino. A veces, las segundas oportunidades están más cerca de lo que creemos, solo esperando que tengamos el valor de extender la mano y tomarlas.